Bueno, entonces en el caso de chequeo de tipos, muchachos, pues ya como les expliqué, se requiere que todo se especifique, sobre todo las entradas de los procedimientos, lo más importante. Entonces, vamos a tener que cambiar la gramática de los proc y letrec expression de la siguiente manera. El proc ahora va a tener el tipo. Entonces, el tipo y luego el identifier. Entonces sería type identifier, Arno type identifier. ¿Sí? Bueno, que está separado por coma, entonces separáis list, type identifier, punto y coma, y luego la expresión normal. Y en el letrec se especifica la salida del procedimiento. Sería type, nombre de procedimiento, por ejemplo, int pay. Y los argumentos se abren entre paréntesis y tiene entero, perdón, el tipo y luego seguido el identificador. En otras palabras, los proc van a venir ahora así. Proc, int, a, int, b y así sucesivamente. Y en el caso de letrec, viene letrec, f, ahora en vez de f va a venir int, el tipo, int de f, abro, int de f, ¿sí ven bien ahí? Int de f, entonces aquí ya vienen los tipos, int x, int y, bla 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 bla. ¿Listo? Así ya vamos a especificar eso para poderlos tener precalculados. Entonces, para agregar eso, pues hacemos la siguiente modificación en la gramática. Entonces agregamos prod, separate list, type expression, identifier por punto y coma. Y ya tenemos el letre Arno type, expression, identifier, ahora en los paréntesis y una lista separada de tipos, identificadores por comas. ¿Listo? Solo que esta es la modificación que se hace. Si pudieran hacer la modificación del switch expression, ¿no? O al menos lo intentaron hacer en casa si no lo hicieron. ¿Alguien hizo funcionar el switch en casa? Muchachos, ¿y cómo pretenden ganar esto? Está como complicado. Muchachos, en el segundo parcial va a pasar lo mismo. Les voy a pedir, va a ser el mismo formato de examen. Les voy a pedir que agreguen o modifiquen algo. Voy a hacer este tema de tipos. Entonces, pues... Ay, Dios mío. Bueno. Y bueno, asimismo tenemos que añadir los tipos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipos tenemos acá? Entero, booleano y si tenemos lo siguiente, una lista separada por asteriscos, una flechita, ¿cuál sería este? ¿Es un proc? Por ejemplo, si yo coloco int asterisco bool, flechita, bool, ¿qué es esto? Es un procedimiento que recibe un entero y un booleano y retorna un booleano. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, pues, este es un ejemplo, ¿cierto? Ya especifican los tipos acá. Eso es lo que va a cambiar. Y, bien, tenemos el tema del procedimiento. Si pillan cómo cambiaron, ¿no? Y ahorita ya le agregamos son los tipos. Recuerden que como estamos haciendo chequeo, es necesario especificar qué tipo van a ingresar, ¿sí? Porque si no supiéramos, nos tocaría inferirlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene luego. Entonces, por ejemplo, este procedimiento, porque es bool, entero, entero y saca un entero. ¿Por qué? Exactamente, muy bien. Exactamente, muy bien. Entonces, sí señor, correcto. Entonces ya se ha definido que es una expresión de tipo, pero, ¿qué es un tipo? Entonces, vamos a mirar cómo vamos a manejar la representación de los tipos en nuestro lenguaje. Entonces, para ello se definirá dos tipos realmente. Vamos a tener tipo atómico y tipo procedimiento. El tipo atómico, o sea, una cosa es colocar los datos en la gramática, pero ¿cómo representamos eso? Toca crear otro data type. O sea, si pillan, el primer data type es para escribirlo en la gramática, para escribir int, para escribir booleano, para escribir procedimiento. Pero necesitamos darle una representación de eso, porque yo les hablé que vamos a tener un ambiente de tipos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener dos tipos realmente. Vamos a tener tipo atómico, que tiene booleano, entero, o sea, los que son atómicos, vale hacer la redundancia, y tenemos tipo procedimiento, que va a tener lo que espera y lo que retorna. Entonces, aquí está la definición. Tenemos type, que tenemos atomic type,
que es un símbolo, o prop type, que tiene los argumentos, que es una lista de tipos, o result type, que es la salida. Y tenemos dos tipos definidos, int type, que es un atomic type, y tenemos bool type. Ahora, como ustedes van a tener que agregar más, por ejemplo, ¿cómo harían para agregar el hexadecimal? Pues define hex type, atomic type, hexadecimal. Y ustedes pueden basarse en esto para la implementación del proyecto, ¿sí? Por eso es importante que lo miren. Bien, muchachos. Entonces, bueno, agregamos eso. Entonces, ahora sí, necesitamos una función que nos calcule los tipos, ¿sí? Que cuando recibe una expresión nos devuelva el tipo que es en esta representación, o sea, utilizando este data type que definieron acá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a generar una función que se llama span type expression. ¿Qué hace span type expression? Recibe una expresión y nos retorna un tipo, ¿sí? Entonces, span type expression, ¿qué pasa? Si recibe, en el caso que reciba, span type expression, entonces, en caso de que reciba un int type, pues devuelve int type. Bool type recibe un bool type, y prop type lo que hace, miren lo que hace acá. Esta es la parte importante. La recursión, pues claro, para evaluar lo que está adentro, eso es todo, ¿sí? Para evaluar qué tipo se está esperando internamente. Y ahora, bueno, esto, no le presten atención a eso de... ¿Qué hace esta función, pues? Llama a la otra, sí, eso es un map. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que usar un map? Porque eso es el prop type tiene una lista de argumentos, ¿cierto? Recuerden que toca hacer un mapeo. Bueno, muchachos, entonces, vamos acá a type expression. ¿Listo? Ahorita, entonces, ¿qué pasa? Type expression recibe una expresión y un ambiente de tipos. Si es un literal expression y recibe un número, es un int type. Si es un true expression, devuelve bool type. Si es un false expression, devuelve bool type. Si es un var expression, hace un apply en busca en el ambiente de tipos qué tipo tiene almacenado para esa variable. Bien, entonces, en el caso del if, ¿recuerdan la regla del if? La regla del if, el test debe ser booleano y el else debe ser igual al acá, y eso es lo que hacen acá. Entonces va a haber una función que se llama chi equal type. Chi equal type básicamente recibe una expresión, el tipo que espera de ella, retorna un error, muchachos, recibe una expresión y el tipo que espera, y retorna un error si los tipos son diferentes. Entonces, observen, el test type, ¿cierto? El test type se hace la evaluación, ¿cierto? ¿Y qué pasa? A ver acá. Este es el... ya. Ahí la está definiendo, esto es una definición. El false type hace la evaluación de lo que está en el false y true type hace la evaluación de lo que está en el true. Entonces, ¿qué pregunta acá? ¿El test type es igual a bool type? Este último no le hagan caso, este último argumento es sencillamente para mostrar el mensaje de error. Hay un error en tal parte, ¿listo? O sea, este último no importa, ¿listo? Sí, estos dos son los que importan. El test type es igual a ¿qué? A bool type. Y true type es igual a false type. ¿Sí lo pillan acá? Están comparando el true con el false y compara el test con el bool. Ahí estamos mapeando las reglas. Si ustedes notan, yo les dije, primera regla del if, el test debe ser booleano y el true debe ser igual al else. Entonces es lo que le está haciendo acá. Este último argumento es cuando hay un error y le dice, vea, hay un error de tipos en tal expresión. ¿Ya? Entonces ese último argumento, por eso no necesitan mirar. Entonces aquí está chi equal type para que ustedes pillen. Recibe T1, T2 y una expresión. Y pillen, él compara T1 con... Él compara, pillen acá, si no son iguales, ¿qué pasa? Si T1 no es igual a T2, lanza un error. Dice, vea, los tipos no coinciden en tal expresión. Esto es una forma de colocar las expresiones. Esto, ustedes nunca lo han usado, eso se llama un string con entradas. ¿Nunca lo han usado? Eso, por ejemplo, uno lo puede utilizar en algunos lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí, comillita S. Esto, comillita S, está esperando una entrada. O sea, ahí voy a colocar una entrada. Muchos lenguajes tienen eso. ¿Sí? No sé si lo han usado.
¿Cómo? En C, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, uno puede hacer esto. Entonces, usted puede colocar un string, se llama un string con entradas. Entonces, usted tiene, por ejemplo, allí una marca, y en esa marca, el argumento que sigue se metía ahí. Es casi una expresión regular, pero no es que sea una expresión regular. No es una expresión regular, sino que ahí espera algo. En el caso, yo le digo que puede esperar. Comillita S es que está esperando un string. Entonces, ¿qué él espera acá? Entonces, él espera tres cosas. Lo primero, él le dice, vea, haga la type external form, lo que hace es transformar, por ejemplo, int type expression en la palabra int. Hace un parseo. O sea, estos son un parse. Transforma la sintaxis, ¿sabe por qué eso queda? Struct type entero, pero eso no es legible. Entonces, más bien, si es esa estructura, pues devuelvan un entero. Entonces, lo que hay type external form, lo que hace es un parser. Entonces, ese un parser se mete acá. Entonces, int es distinto a booleano, por ejemplo. Por ejemplo, hagan de cuenta que este era un int type y este era un bool type. Hay un error de tipos. Entonces, le va a quedar que en vez de ponerle struct bool type, le va a poner int, ya. Y en este otro caso le va a poner booleano. Y este último S viene siendo la expresión. Pillen lo que hace ese type. Básicamente recibe un tipo y lo que hace es, si es un tipo atómico, devuelve el nombre. Recuerden que tenemos la representación. Una cosa es cómo se escriben los tipos, que hicimos en Data en la gramática. Y otra cosa es cómo los representamos. ¿Cómo representamos los tipos? Pues con define, data type, type, que hay dos tipos, tipo atómico y tipo procedimiento. Si hay un tipo atómico, pues devuelve el nombre, int o booleano. Y lo otro es, si es un prototype, ¿por qué está haciendo un append? Porque va a devolver una lista, va a ir pegando la lista, exactamente, va a ir pegando la lista ¿con qué? Con los argumentos, va sacando cada uno de los argumentos, va a quedar realmente int, asterisco, flechita, el tipo de salida. ¿Listo? Y eso es lo que hacen acá. Igual acá lo explican, mira. Entonces lo que hacen artypes, básicamente le pega el asterisco y va calculando los tipos. Le va mostrando pues, eso no es importante, eso sencillamente es para verlo de forma legible. O sea, realmente eso es para verlo de forma... O sea, eso si ustedes lo quitan no pasa nada. Sencillamente que le va a aparecer que el tipo struct tal cosa no coincide con el tipo struct tal cosa, ya. ¿Listo? Eso no... O sea, esto no es drama si no está. Pero pues para cuestión de que se vea bonito, lo hacen así. ¿Listo? O sea, esa función no es pues para morimos. Miren, y tenemos la regla de tipamiento para procedimientos. Entonces, pues básicamente lo que va a hacer, type expression recibe las expresiones de tipos, los IDs que son identificadores, el cuerpo y el ambiente de tipos. ¿Qué va a hacer? Básicamente lo que va a hacer es asignar a estos IDs estos tipos. Entonces, observen lo que pasa. El result type, ¿cierto? Hace type expression del cuerpo, ¿cierto? Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar acá. Observen lo que pasa aquí, es muy importante. Miren lo que hace aquí. ¿Qué va a pasar? Aquí está calculando la salida, ¿cierto? Pero para calcular la salida, resulta que la salida depende de los tipos de la entrada. O sea, cuando usted hace, por ejemplo, proc in x más x, 2, por ejemplo. ¿Sí lo pillan allí? Entonces, yo tengo que, para cuando yo revise esto, el ambiente de tipos tiene que tener que x es igual a un entero. Entonces, ¿qué hacen aquí? Genera un ambiente extendido de tipos con los IDs y con los IDs son los números de los identificadores, vendría siendo esto. Y con los artypes. ¿Pero qué son los artypes? Es la representación de estos tipos de acá. ¿Sí pillan? Los TEPs son los tipos, son la lista de tipos de los argumentos de entrada. ¿Qué hace? Se colocan en un formato de, digamos, de tipos. Esto es lo que hace la función spantype. O sea, lo convierte en tipo atómico, en tipo procedimiento. ¿Es claro eso? Esto es una lista ya de data types, de tipo. O sea, que es tipo atómico o tipo procedimiento. Y aquí básicamente lo relaciona con los IDs. Entonces esto es una lista y esto es una lista de identificadores y esto es una lista de tipos. ¿Ya? ¿Están de claro ahí? O sea, él coge, como esto también son identificadores a la larga, entonces él va a convertirlo a ¿qué? A tipos. Sí, porque ella recibe una lista que un entero, que un booleano, que un procedimiento. Bueno, ¿qué hago con eso?
pues tengo que transformarlo a un tipo. Esto es lo que hace esta función spanType expression. ¿Listo? Y bueno, al final el result type, ¿qué es? El result type es hacer la evaluación del cuerpo sobre un ambiente extendido que tiene las entradas y los tipos que tiene las entradas. Recuerden que aquí no estamos evaluando lo que da, sino el tipo de la expresión. Entonces, para evaluar el tipo de la expresión necesitamos saber pues los tipos de las variables de entrada, porque si no, no podríamos hacerlo. O sea, por ejemplo, llega más x, 2. ¿Cómo me doy cuenta que es x? Pues yo podría decir, no, como es una suma, entonces x es un entero. Pues yo podría sacarlo por eso. Eso es inferencia, de hecho. Yo mirando esta expresión, no, pues que x está en un más, entonces por lo tanto x es un entero. Eso es inferencia, pero aquí no tengo forma de saberlo. Entonces x puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es x? Pues a partir del x de la entrada. Eso es lo que están haciendo ahí. Bien. Y en el caso del proType, pues básicamente, bueno, genera ese type que ya sabemos qué hace. Y ahora tenemos la interesante, que es la evaluación de procedimientos. Cuando evaluamos un procedimiento, tenemos que el rador es un tipo protval. Y los argumentos tienen su respectivo tipo. ¿Qué tiene que coincidir? Primero, que el número de argumentos que envía sea igual al número de argumentos que espera. Y segundo, que los tipos correspondan a los tipos que usted está esperando. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar con esto? Observen acá. Revisemos desde acá. Entonces, lo primero que verifica acá es que, ¿qué es esto? ¿Qué están verificando aquí? Ese código y que el tamaño de lo que usted envía versus el tamaño de lo que está esperando. Lo que envía versus lo que espera. Y ahora, ¿qué hace? Hace chi, este es el importante. Hace un chi equal type. Es un for each, eso es un iterador. O sea, for each. ¿Ustedes han usado iteradores alguna vez? Iterator. Lo que pasa es que hay dos tipos de iteradores, for, int, bla, 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 que uno tiene sobre la variable de control, usted la conoce siempre, pero no siempre es necesario. Hay otra forma de iterar que mediante el uso de iteradores. Usted itera sobre los elementos de la lista, usted no sabe cuál va, sino que él sencillamente revisa primero, segundo, hasta el enésimo. ¿Sí? Entonces usted no tiene que definir int igual a 0, y menor que len, no. Usted es sencillamente for, iterator, tal. De hecho, Python lo hace de forma muy natural. Cuando es for y in range, o está generando un rango, o for y in y una lista. Y son los valores de la lista, eso es un iterador. Es una forma más natural de programar, de hecho. Se enseñan iteradores en IPA para que el estudiante sepa que es la variable de control y eso, pero si uno ya está más avanzado, uno utiliza son iteradores. ¿Para qué utilizar foros? Sencillamente hace un iterador sobre la lista y ya, de hecho hasta más eficiente. Entonces, ¿ustedes han usado Python? ¿No? Más o menos, bueno, venga, les muestro. Ya que aún me quedan 5 minutos del tiempo prometido. Entonces, muchachos, pillen acá. Entonces, miren la diferencia. Voy a generar una lista. Entonces, ve, ¿verdad que lista? 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Entonces, yo puedo iterar for y in range, in rango. Entonces, ¿esta lista qué tamaño tiene? 4, entre 0 y 4. ¿Listo? Entonces voy a hacer print de lista en i, ¿cierto? Miren lo que pasa. Sí, va a dar un error. Entonces, si yo imprimo eso, pues va a dar 1, 2, 3, 4. Si lo pillan acá, ¿no? Eso es natural. Ahora miren, esa es otra forma de iterar. For y in lista. Print, dos puntos, print i. Esto es un iterador. Entonces, en lugar de preocuparme por índices, itero sobre los elementos. Y miren, es el mismo resultado. No tengo que preocuparme por esta variable de control, ¿sí? Sino que la variable de control es el mismo elemento. La variable de control no es un número, sino que es el mismo elemento de la lista. Sí, porque muchas veces es innecesario saber en qué posición estoy. Yo la verdad solo me interesa el elemento que estoy mirando. Por ejemplo, cuando usted itera sobre conjuntos, usted no utiliza li, usted itera sobre los elementos de un conjunto porque un conjunto no está ordenado. ¿Ustedes han alguna vez utilizado set? ¿Conjuntos? ¿Saben cuál es la ventaja de utilizar conjuntos? Que uno muchas veces quiere un problema de que no estén repetidos. ¿Alguna vez ustedes han tenido que leer algo y quieren coger lo que no está repetido? ¿Saben qué pueden usar para solucionar ese problema directamente sin matarse? Utilicen un conjunto, un set. Si usted utiliza un set, se inserta uno. Y si vuelve a insertar uno, queda el mismo uno.
porque un conjunto no permite elementos repetidos, ¿sí? Entonces, uno cuando trabaja sobre conjuntos obligatoriamente tiene que usar iteradores o sobre tablas hash también, ¿sí? Muchas veces es mejor iterar que ponerse con variables de control. A veces el acceso es más sencillo para el lenguaje y pues gana tiempo de procesamiento. Bueno, son detalles que ven en FAD. Entonces, son detallitos así chiquiticos que ven en FAD. Entonces, bien muchachos, acá, esto es un iterador. Sencillamente, ¿qué hace? Pues recorre la lista de los argumentos. O sea, los runtimes es lo que sacaron del rator. Los argtypes son los tipos calculados en los argumentos. Entonces lo que hace es verificar uno contra uno. Y en caso que haya un error, pues lanza el error acá. ¿Sí lo ven? Hay un error ahí. O puede ser que haya un número inesperado de argumentos o bien que haya una no coincidencia. Que por ejemplo, que el segundo argumento debería ser un entero y usted manda un booleano. Entonces le dice, vean, el segundo argumento debería ser un entero y no un booleano. Ahí es como ustedes controlan los errores de tipos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? O sea, lo expliqué porque después ese código en sí no tiene mucha gracia. Lo importante son eso que les marqué. Ustedes lo pueden marcar. Ahora, esto también lo hubieran podido manejar con una función recursiva. Una función recursiva le soluciona el problema también. De hecho, pero pues el iterador ese ahí lo usa. Bueno muchachos, y en el caso de primitivas se aplican las siguientes reglas, ¿cierto? No presten, sigan con el celular muchachos que me voy a divertir en el parcial. Entonces, ¿qué pasa? Las primitivas tienen diferentes reglas. Por ejemplo, una primitiva de adición espera 2 enteros y saca un entero. Una primitiva de incremento espera un entero y saca un entero. Una primitiva 0 sería es 0, recibe un entero y saca un booleano. Entonces, las primitivas tienen sus reglas. Por ejemplo, la primitiva más recibe un entero y saca un entero. Esto es muy diferente a tener más 5,3. Esto es un entero. ¿Sí ven la diferencia? Uno es la función más y el otro es evaluar la función más. Entonces, cuidado con eso, muchachos. Bueno, y acá hay otros tipos de primitivas, ¿cierto? Bueno, son las primitivas, pues que se hace el cálculo y bueno, se hacen esas de... Realmente no hay mucho que decir ahí. Bueno, esto tampoco. Y en el caso del LED, ¿qué pasa? En el LED usted tiene un conjunto de variables. ¿Qué va a pasar? El LED va a generar un ambiente extendido de tipos. ¿Sí me siguen allí? El LED, ¿qué se hace? Se calculan los tipos de cada una de las variables. ¿Estamos? Y para calcular el T, ¿cierto? Para calcular el T se necesita evaluar sobre un ambiente extendido. O sea, para calcular, recuerden que el LED tiene, por ejemplo, x igual a 3, y igual a 4, por ejemplo, y más x, y. Entonces, ¿yo qué tengo que saber en este más x, y? Que x y y son respectivamente enteros. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, genero un ambiente de tipos y evalúo sobre ese ambiente de tipos extendido la expresión. La salida del LED es el tipo de la expresión. Si usted en el parcial ve un LED, la salida del LED es lo que está en el in. ¿Listo? Si hay varios LED pegados, es el que suelte el último. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, LED in, LED in, LED in, es el último in. En el parcial yo suelo colocar varios LEDs in en profundidad, para que ustedes vayan manejando cuando hagan chequeo. Entonces, muchachos, este procedimiento ¿qué hace? Básicamente genera un ambiente extendido que tiene que los identificadores, el cálculo de los tipos, o sea, hace una evaluación de las expresiones, calcula los tipos, ¿y qué pasa? Hace la evaluación del cuerpo sobre ese ambiente extendido. ¿Estamos? O sea, el LED básicamente lo que genera es un ambiente de tipos extendido a nivel de chequeo. Y, bien, bueno, ahí se agrega la cláusula. Y ahora tenemos el LETREC. Entonces, ya casi termino. En el caso del LETREC, muchachos, ¿qué pasa? La ventaja que tenemos en el LETREC es que tenemos ya los tipos calculados previamente. Y tenemos los tipos de ¿qué? De las expresiones. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos procedimientos será de este tipo. Se cogen los tipos de los argumentos y se coge el tipo de la salida. Esa es la forma que se hace en el caso del LED.
Entonces, ¿por qué, muchachos? Porque si no sería complicado tener que evaluar cada una de las expresiones. Por eso es que se calculan previamente. Aunque ustedes sí podrían hacerlo. Pero se recomienda que en el caso del letré estén evaluados, estén indicados previamente. Ustedes han pillado que en algunos lenguajes INTF de INTX, ¿por qué creen que es esto? Porque los procedimientos en esos lenguajes son previamente recursivos. O sea, recuerden que los procedimientos de normales no se dejan recursionar por el tema de la clausura, pero los que están en L3 sí se dejan recursionar. Entonces, por eso es que en los lenguajes de programación se coloca lo que espera de retorno, para no tener que calcular todo lo que está dentro. Entonces, ya ven la razón de por qué cuando usted programa en C++ coloca int, función y lo que espera, ese primer retorno, el retorno, es para evitar tener que calcular todo lo adentro. ¿Sí? Esas son razones de evitar tener que calcular todo lo adentro. Python, al tener tipado dinámico, también hace el cálculo de las funciones. Pero Python tiene un poderosísimo chequeo de tipos. Bueno, inferencia realmente. Entonces, bien, muchachos. Bueno, en el caso del letrec, bueno, esto no hay mucho que decir. Y bueno, y finalmente se añade al interpretador. Bueno, aquí para completar, muchachos, el letrec lo que se hace, de nuevo repito, es coger los tipos de los procedimientos de salida y los tipos de ¿qué? De los argumentos, y cada P1, ¿qué tipo tendría? Tendría X1, perdón, T11 asterisco, T12 asterisco hasta T1M, ¿y qué saca? T1. Entonces con eso me evito tener que estar calculando lo de adentro, porque tendría que hacerlo por cada uno de ellos, básicamente. ¿Sí? Entonces eso ahorra bastante, digamos, bastante trabajo. ¿Sí? A diferencia del LED, pues, a diferencia del procedimiento de evaluación normal, pues que sí tenía que evaluar todo. ¿Sí? Entonces esas son como las principales diferencias. Bien, muchachos, entonces bueno, aquí está. Y bueno, aquí está el type o letra expression, como les mostré, muchachos. Primero se calculan los art types. ¿Se acuerdan que era una lista de identificadores? Entonces, ¿qué pasa? Se calculan, eso revuelve una lista de tipos y tenemos los resultados. Pero los resultados, ¿qué es? Muchachos, básicamente coger, ¿dónde hay un letra aquí escrito? Aquí está. Básicamente coger esto, básicamente coger estos tipos de acá. No está haciendo nada más. Y bueno, muchachos, eso genera un ambiente. Y ahora sí, miren acá. Aquí genera una... ¿Qué está generando aquí, muchachos? A grandes rasgos. Lo importante es que está generando un ambiente extendido que tiene los procedimientos y la lista de los tipos de los procedimientos. Eso es todo. Y sobre ese se evalúa el cuerpo. Recuerden que el letrec tiene el letrec, los procedimientos y luego in y la expresión. ¿Qué nos evitamos con este procedimiento de hacerlo así? Como es, por ejemplo, letrec P, por ejemplo, tenemos letrec, por ejemplo, P igual a proc, perdón, me equivoqué, P de INTP de, por ejemplo, INTX, INTY, y aquí hace algo, INTJ que recibe un A y un B, ¿sí o no? INTB. Entonces, in, por ejemplo, P evaluado en J2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa que lo que hay aquí tiene un problema. Como las funciones se pueden llamar a sí mismas, yo también tendría que, o sea, para hacer el chequeo de esto, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que mirar, o sea, para sacar este T, yo tendría que mirar todos los llamados recursivos que me devuelven al final. O sea, tendría que ejecutarlo. ¿Sí pillan aquí el problema? Entonces, por eso, más bien, dígame qué devuelve desde el principio. Entonces, yo sencillamente genero el ambiente con esto y con esto de acá. Ya. Entonces, esto va a generar que P es igual a un procedimiento que recibe un entero, otro entero y saca un entero. Entonces, yo ya aquí más fácil lo trabajo como una PP expression. Es mucho más sencillo. Muchísimo más sencillo.
Entonces, ¿por qué? Porque si no, tendría que evaluar toda la recursividad. Por eso es que las funciones en los lenguajes de programación tienen el valor de retorno. Porque si no, les tocaría calcular todas las posibilidades que tiene la función y eso pues perfectamente podría hacer que el chequeo de tipo se tarde mucho. Porque tendría que hacer o sea, tendría prácticamente que ejecutarlo. Tendría que ejecutarlo para saber qué devuelve cada uno. Entonces, más bien, vea, ¿usted qué me devuelve? Esa es una de las magias de Python. Entonces, aquí está pues por qué se declaran en las funciones los tipos. Bueno, muchachos, me pasé un poquito, son las 10:22, los espero. Creo que se merecen un descanso un poco más extenso. Entonces, los debo vamos a ver, 25 minutos. Y 45. ¿Listo? 45, muchachos. De verdad los veo muy aburridos hoy.